O sea, casi que qué irónico, qué horror, no sé qué, pero así. Una de las cosas que tuve que hacer en ese momento fue hacer un recorte de personal durísimo. Eh, a las otras personas que nos quedábamos, bajarnos el sueldo al 50%. Y dentro de ese recorte de personal, recorté a mis hermanos. O sea, No una obviamente fue decisión fácil, me consensuado. imagino. No una Para decisión mí fácil, sí. ¿verdad, Ale? Bienvenidos a Familias en los Negocios, el espacio donde el legado familiar se encuentra con los desafíos del liderazgo empresarial. Soy Alex Méndez, asesor especializado en empresas familiares, con un poquito más de 18 años acompañando a familias empresarias en todo el mundo a enfrentar los grandes retos que surgen cuando el apellido y el negocio caminan juntos o separados. En este podcast conocerás historias reales, decisiones difíciles, éxitos y errores de familias que, como la tuya, buscan mantener la armonía, crecer como empresa y trascender como familia. Cada episodio es una ventana a lo que funciona y lo que duele en el mundo de las empresas familiares. Y si en algún momento algo de lo que escuchas resuena contigo o te gustaría conversar más a fondo sobre tu propia situación familiar o empresarial, estoy aquí para acompañarte. Ahora sí, comencemos. ¿Qué pasa cuando el patriarca de una empresa familiar muere inesperadamente y la familia tiene que reinventarse en medio del dolor? En este episodio de Familias en los Negocios, conocerás la historia poderosa de Alex Ríos, segunda generación de Grupo Ambrosía, una de las marcas más icónicas del mundo gastronómico en México. Alex nos comparte cómo su familia enfrentó uno de los momentos más difíciles, la muerte repentina de su padre, el fundador del grupo. Fue entonces cuando su madre Rocío, quien había estado siempre detrás del escenario, tomó las riendas, sostuvo la operación y mantuvo viva la empresa con una mezcla de intuición, amor y carácter. Años después, con una visión estratégica y sensibilidad, Alex tomó el liderazgo, enfrentó decisiones difíciles como separar a sus hermanos de la operación y ha llevado a Ambrosía a una nueva etapa, profesionalizada y estructurada, con un CEO no familiar al frente. Todo mientras mantenía la esencia de una empresa con alma y sabor familiar. Una historia de resiliencia, coraje femenino y transformación del liderazgo auténtico. Este episodio no solo alimenta el espíritu, te deja hambre de evolución. Escúchalo completo, porque algunas recetas de legado se transcriben con ingredientes inesperados y una sazón única, el amor por la familia y el compromiso por el futuro. Bueno, seas muy bienvenida, Alejandra Ríos, que para los amigos le decimos Ale Ríos, quien es presidenta del consejo hoy de una de las empresas de gastronomía más importantes de México, Ambrosía. Eh, Segunda generación, y me gustaría empezar por algo que poca gente conoce. ¿Qué significa el nombre Ambrosía y cómo se le ocurre a tu papá? Claro que sí. Primero que nada, Alex, mil gracias por invitarme. Estoy feliz de estar aquí contigo. Somos grandes amigos y estoy muy contenta de compartir este espacio acá. Pues te cuento, fíjate que Ambrosía es un nombre muy padre, pero sí poco conocido su significado. Lo que significa Ambrosía es el manjar de los dioses en griego. Bueno, y ya ves que tiene como ciertas sutilezas en el lenguaje, pero para mi papá eso era el significado, porque quería que sus comensales y sus clientes realmente se sintieran como dioses y que vinieran al manjar que él les tenía preparado. Y eso es lo que tratamos de continuar en Ambrosía y mantener este espíritu de lo que él creó en un inicio. Y como dices, él lo creó en un inicio y un poquito más de 40 años inicia esta travesía de la creación de una empresa. ¿Cómo inicia esta travesía de tu padre creando, más bien incursionando en el mundo de la gastronomía? Sí, pues te cuento, la verdad es que mi papá siempre fue un negociante, un emprendedor empedernido, siempre estaba viendo cómo hacer dinero, cómo hacer negocio, qué cosas crear nuevas, en qué se iba a meter, pero pues bueno, también tenía otra faceta que era muy rebelde, ¿no? Y eso lo llevó a que lo corrieran de varias escuelas, dentro de esas, la Universidad de Anáhuac, y terminó estudiando en la UNAM. Y cuando estaba en la UNAM, decidió emprender con un carrito de hot dogs y ahí fue su primer emprendimiento en la industria de los alimentos.
Mira, en el transcurso de la construcción de una compañía, pues tienes que tener ciertas habilidades desde el punto de vista de la administración, del manejo de la gente y por supuesto en el negocio en el que estás, que es la gastronomía. ¿Cómo fue adquiriendo esos conocimientos tu papá? Pues fíjate que él fue aprendiendo sobre la marcha, trabajando para otras personas, trabajando en distintos negocios de gastronomía y sobre todo teniendo muy buenos mentores y socios en el camino, ¿no? Entonces, mi papá empezó, después de eso, tuvo la cafetería del Club de Camachalco de tenis y entonces ahí ya tenía un negocio más en forma y manejaba alimentos y todo lo que significa un negocio de alimentos, inventarios, costeo, etcétera, etcétera. Y fue ahí cuando conoció a los Friedman, que son grandes amigos nuestros, Elvio y Babi, Elvio que en paz descanse, pero Elvio y Babi, que eran grandes banqueteros, los mejores de esa época, y mi papá empezó a trabajar con ellos. Elvio le dio la oportunidad y empezó a trabajar con ellos, ya que ellos llevaban el salón de fiestas del Club de Camachalco, donde él tenía la cafetería. Y así fue como empezó con los banquetes en específico, con las fiestas. Y de ahí fue brincando a proyectos cada vez más grandes, con más responsabilidad, con diferentes socios, hasta que llegó a él poder tener su propio lugar de eventos, su propio salón de banquetes en el sur de la ciudad. Se le abrió la oportunidad y fue cuando construyó el Salón del Bosque, que fue su primer salón propio de eventos. Pero antes de eso pasó con varios socios trabajando en otros lugares, como en el Lienzo Charro de Constituyentes, que en algún momento él llevaba ahí los banquetes, después en el Lienzo Charro de Tlalpan, y así se fue capacitando, se fue preparando y hasta que tuvo la independencia financiera y la inversión necesaria para él poder abrir su propio salón de eventos. Y de ahí, pues ya empezó a crecer Ambrosía. Digamos que con el Salón del Bosque es cuando empieza la historia de Ambrosía. Y dime una cosa, ya para entonces tu papá, me imagino ya estaba casado con tu madre y pues, como sucede en muchas ocasiones, la vida te da sorpresas, ¿no? Y sé que la sucesión de tu padre a la siguiente generación o a lo que fue la gestión del negocio fue en forma intempestiva. ¿Cómo sucedió y qué turbulencia pasó en tu familia cuando sucede que tu papi parte? Sí, sí fue algo complicado porque en realidad, justo como dices, ¿no? Cuando pasa Ambrosía a la segunda generación fue después de que mi papá muere repentinamente a los 56 años, ¿no? Yo soy la más chica de tres hermanos, tengo un hermano Guillermo, hermana Rocío y luego soy yo, Alejandra. Mi papá murió cuando yo tenía 19 años, ¿no? Acababa de cumplir 19 años. Y en ese entonces, digamos que mi hermano y mi hermana ya trabajaban dentro de la empresa. Bueno, mi hermana, perdón, estaba estudiando. Mi hermano ya trabajaba dentro de la empresa. Mi hermana y yo estábamos todavía estudiando. Y fue cuando se muere él y nos cae un poco de sorpresa, ¿no? Mis papás ya estaban divorciados, entonces mi mamá no estaba muy metida en Ambrosía, aunque sí todavía un poco, pero no del todo. Y nos cae este paquetote, sobre todo en un tiempo y en una industria donde las cosas no se manejaban con tanta rigurosidad y donde no había tanto orden. O sea, él manejaba su negocio como un one-man show, ¿no? Eh, Era muy creativo y muy innovador y muy emprendedor, pero no tan burocrático o tan de procesos y así, entonces no tenía establecidos tantos procesos, o sea, a tal grado que en realidad mi papá muere intestado, por ejemplo, ¿no? Porque creía que era de mala suerte hacer un testamento. Entonces, se muere mi papá
Y pues nosotros tres, saliendo de la pubertad o de la adolescencia, nos agarra un poco o bastante de sorpresa y pues empieza nuestro camino de sucesión, que ni lo teníamos por aquí pensado, ni lo habíamos preparado, ni absolutamente nada, ¿no? A diferencia de cuando igual y tus papás ya son más grandes, se van queriendo salir del negocio o están preparándose para pues lo inevitable o así, que empiezan a trabajar y pensar en esas cosas, ¿no? Mi papá a los 56 años pues ni se imaginaba, ni lo preparaba, ni nada. Estaba Aparte que él estaba en la flor de la vida. o sea, sí, y él se cuidaba mucho, estaba muy bien de salud, o sea, no era nada esperado, ¿no? Fíjate que dos cosas me llaman la atención. Uno, la energía de las mujeres en tu familia, porque tu mami se arremanga las manos y se mete al negocio a retomarlo y empezarle a dar un poco de estructura. Tú hoy es la presidenta del consejo del negocio, pero también tocaste un punto que me gustaría abordar antes de seguir adelante, que es el tema de la innovación, ¿no? Y decías que tu papá era muy creativo y ustedes siguen siendo muy creativos en Ambrosía, en un negocio en donde hoy hay muchísima más competencia y mucho más profesionalismo. Platícanos un poquito de este tema de cómo se destacan ustedes en el mundo de la gastronomía, de los banquetes, en el mundo en el contexto de la innovación. Sí, claro. Antes de eso, fíjate que me recordaste algo que quiero destacar, que la otra cosa es que en este tipo de negocios, él en banqueteras, ¿no? O servicios de hospitalidad. Y sobre todo mi papá era una personalidad tan fuerte en el mundo de la gastronomía porque él fue muy innovador, fue el primero en traer la silla Versalles a México, la que ahora ves en todos los eventos, ¿no? Fue el primero en servir emplatado a la mesa banquetes grandes, fue el primero en hacer brunchs y buffets espectaculares, o sea, fue pionero en muchas cosas y por lo mismo era muy conocido en la industria, ¿no? En la industria pusimos la primera escuela de gastronomía dedicada a capacitar cocineros para la industria, y entonces era un personaje y a la fecha sigue siendo muy reconocido en la industria. Entonces, cuando él muere de la nada, la gente lo primero que pensó, no, pues ya desapareció Ambrosía, no, pues ya murió Memo Ríos, pues ya, Ambrosía ya no existe, ¿no? O sea, Ambrosía era Memo Ríos, ¿no? Entonces, ese fue el primer reto, ¿no? Hacia el mercado, hacia la gente, sobre todo con todo esto de innovación, porque él, siendo esta mente brillante e innovadora y con mucho drive, él pues creaba, ¿no? Y entonces sí movía a la industria de los banquetes. Entonces también muere y nos quedamos todos, o sea, mis hermanos, mi mamá y yo, así viéndonos así de, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿quién va a hacer eso? No tenemos ni idea cómo está estructurado el negocio, cómo se maneja, no tenemos ni idea cómo mantener este nivel de creatividad, de exigencia, etcétera. Pero dijimos, no vamos a dejar que la gente tenga razón y que muere Memo Ríos y muere Ambrosía. Y mi mamá, una cosa que le reconozco muchísimo y la verdad es que es una fregona, es que mi mamá dijo, se puso en la cachucha de mamá protectora, y dijo, yo voy a cuidar el patrimonio de mis hijos a toda costa, porque si no, esto va a desaparecer en cualquier momento, ¿no? Entonces ella se metió, se preparó y muchísimo, se metió a estudiar al IPADE, consiguió consejeros y armó un consejo de administración, estructuró el negocio, reestructuró todas las estructuras accionarias para que los tres hermanos tuviéramos el 33 y tampoco fuera un tema. Absolutamente todo ella lo hizo en cuestión de meses, ¿no? Fue impresionante. Yo no entiendo ni cómo lo hizo. Pero, otra cosa que ella siempre tenía en la cabeza y nos lo decía, y la verdad es que estuvo muy bonito porque hicimos como un equipo, los cuatro, nos decía algo que había aprendido en el IPADE y con los asesores y así, era
El 99 o 97% de las empresas familiares, cuando se muere el sucesor, no sobreviven después de 3 años. Uh-huh. Y entonces, esa métrica la tenía en la cabeza todo el tiempo mi mamá. Entonces, pasábamos un año y nos íbamos a cenar casi y festejábamos. Era así como de, sobrevivimos, aquí seguimos, 2 años más, 2 años más, y al otro. Y cuando cumplimos los 3 años, no sabes lo que fue de, wow, aquí seguimos. O sea, mi papá ya casi va a cumplir 20 años de muerto, uh-huh. Y la verdad es que hemos logrado mantener la empresa, crecerla, mantener la innovación, crecer nuevos negocios y seguir siendo un referente en la industria gastronómica en México y en la industria de los banquetes. Pero todo ese mérito es de mi mamá. En cuanto a la innovación, lo que sí te voy a decir es que los primeros años fueron los más difíciles, porque todos nos concentramos, y sobre todo mi mamá, en mantener el negocio a flote. Entonces, que el barco no se hunda. Deja tú que avance, que no se hunda. Entonces, todos los esfuerzos era, ¿cómo le hago para que este barco no se hunda? Para que tapemos todos los hoyos, saquemos el agua que tenemos adentro y podamos mantenernos, ¿no? ¿Qué hizo mi mamá durante este tiempo? Reestructuró toda la empresa, reestructuró toda la estructura accionaria, puso gobierno corporativo, hicimos un protocolo familiar, hicimos una junta de familia, hicimos un consejo de administración, cerramos unos negocios que no hacían sentido mantenerlos ya que no estaba mi papá, o sea, miles de cosas. Pero ¿qué no hicimos? Innovar. Okay. Simplemente no teníamos la energía para eso, no teníamos el corazón, no teníamos la energía y no teníamos el tiempo. Entonces sí, durante un tiempo, y yo te voy a decir como, ¿qué será? Como 8 años, no pudimos innovar. O sea, nos concentramos en mantener el barco a flote. Y sí perdimos muchos atributos y clientela y valor de marketing, de marca en el extranjero. Sí nos decía así como, pues ya, o sea, eso vendrá después, pero ahorita mi trabajo es ¿no? Y entonces, fue difícil después, Alex, retomar todo ese espíritu innovador, toda esa mentalidad emprendedora, creativa, etcétera, y sobre todo comunicar eso al exterior, ¿no? Y nos tomó mucho tiempo. Ahorita me da gusto que tú lo digas porque hemos regresado ya desde hace como 5 años o un poquito más a ser una empresa de vanguardia, innovadora, a tener cosas creativas, menús en tendencia, pero sí hubo un tiempo donde sí dejamos de hacer eso, que era mucho la esencia de Ambrosía y de mi papá. Sin embargo, pues como todas las empresas tienen ciclos, ¿no? Y como tú bien dices, no todo fue miel sobre hojuelas y tuvieron momentos bien difíciles, me imagino que operacionales, de recursos humanos, por supuesto, financieros. Y bueno, también muchas empresas familiares se preguntan, bueno, ¿y cómo se pueden integrar las siguientes generaciones? Y tú nos compartías en un principio que pues, tu hermano mayor que ya trabajaba en el negocio, ¿no? Ayuda a tu mamá, pero tu hermana no trabajaba en el negocio y tú estabas pues prácticamente por iniciar tu carrera profesional, ¿no? ¿Cómo fue agarrando este nivel? Porque hoy eres la presidenta del consejo del negocio, ¿no? A diferencia que cualquier pudiera haber creído que iba a ser tu hermano o tu hermana, que son mayores que tú. Platícanos un poquito esta historia tuya personal hasta que ya te integras directamente al negocio desde el punto de vista operativo. Sí, la verdad es que yo voy a contar tantito rápido de mi background antes de eso para entender el contexto, pero yo siempre había querido estudiar finanzas y negocios, pero como desde chiquita yo había dicho que quería ser chef y como el negocio era de gastronomía y mi papá no era chef, siempre había querido tener un chef en la familia, ¿no?
Entonces, cuando llegó la hora de que yo escogiera mi carrera, mi papá, yo dije, no, pues yo quiero estudiar negocios. Y mi papá dijo, no, la verdad es que negocios, finanzas, todo eso te lo puedo enseñar yo. Yo lo que necesito es que tú estudies gastronomía. Y yo decidí no pelearme con mi papá y me metí a estudiar gastronomía. Lo único que le dije, ok, con una condición, una vez que termine de estudiar la carrera de gastronomía, me vas a pagar y voy a aventarme la carrera de finanzas, ¿no? Y me dijo, sí, está bien. Yo creo que creía que se me iban a pasar las ganas o que igual y ya no iba a querer o lo que sea. Justo muere mi papá cuando yo estaba ya terminando, ya había terminado mi carrera de gastronomía y estaba por empezar a revisar todos los temas de finanzas y así, dónde iba a estudiar y todo eso. Entonces, en la misa de difunto de mi papá, agarra a mi mamá y me dice, no, pues Ale, y esto era 6 de diciembre, me dice, no, pues Ale, yo no sé nada de finanzas ni de negocios, yo no te puedo enseñar eso, tu papá ya no está, y ahora yo lo que necesito es que sepas tú de negocios y de finanzas. Entonces, pues métete a estudiar la carrera. Y entonces en ese momento fue que en enero yo ya estaba inscrita en el TEC de Monterrey para estudiar administración financiera y ya estaba tomando mis primeros cursos el 7 de enero, o sea, un mes después de la muerte de mi papá. El punto es que empecé con la carrera, la hice lo más rápido que pude, tomando todas las sobrecargas, todos los veranos, la terminé un año antes de lo que se necesita de lo que dura la carrera. Y también con el asesor de empresas familiares que teníamos en ese momento, Salvador Cerón, que la verdad nos ayudó mucho, él me dijo, Ale, no entres luego a trabajar a la empresa familiar. O sea, ve a trabajar a otro lado, aprende en otro lado y luego ya regresas. Al fin que ahorita los otros 3 ya están trabajando en la empresa familiar, ¿no? O sea, o sí van a trabajar en la empresa familiar, que era mi mamá, mi hermano y mi hermana, ¿no? Entonces digo, sí, ok. Y y empecé a trabajar en otro lado. Conseguí un trabajo de becaria en Alsea, estuve un año ahí mientras todavía estaba en la carrera. Y después de eso me di cuenta pues que me encantaban las finanzas y me metí a trabajar en banca de inversión, en M&A. Estuve 2 años ahí, aprendí muchísimo. Después de eso regresé a trabajar al CEA como gerente de finanzas de Starbucks y acabé después de 4 años como gerente de planeación financiera para todas las operaciones de Alsea fuera de México y gerente de M&A. Entonces llevaba, la verdad, una responsabilidad importante. Y en ese momento decido, a ver, ya llevo un buen rato trabajando en esto. Necesito para poder llegar a mi meta de regresar a trabajar en Ambrosía y sobre todo de poder en algún momento ser la directora de la empresa, porque siempre lo tuve en mi mente desde chiquita que yo quería ser la directora de Ambrosía. Necesito aprender sobre otras áreas porque todo mi expertise era financiero, finanzas y nada más. Entonces ahí es cuando digo, lo mejor que puedo hacer es irme a hacer un MBA. Me fui a hacer un MBA, tuve muchísima suerte de haber sido aceptada a Harvard, me fui a hacer el MBA allá y después de eso ya fue que regresé a México y le pedí chamba a mi mamá y a mis hermanos y les hice un pitch para entrar al negocio, ahora sí, full time. Durante todo este tiempo que todavía yo no estaba full time en Ambrosía, yo llevaba el family office y el área financiera por fuera, ¿no? No estaba al 100% en el negocio, pero tenía juntas con el área de gestión financiera, con el área de contabilidad. Yo llevaba el área con el área de auditoría, y también era parte del consejo de administración, entonces preparaba las juntas del consejo de administración y los estados financieros.
pero no trabajaba full time aquí. Y entonces hasta el 2017 fue que entré a Ambrosía a trabajar de tiempo completo. Pero tocas un punto que a muchas empresas familiares les preocupa, que es el tema de las dinámicas familiares, ¿no? Ajá. Tú tuviste la oportunidad de repente de ir a tocar la puerta, decirle a tus hermanos y a tu mamá, quiero trabajar aquí. Como bien dices, les presentas un plan, ¿no? Te lo aceptan, pero imagino que eso ocasionó ciertas turbulencias en la dinámica de la familia porque pues ya tu hermano y tu hermana trabajaban ahí, tu mami todavía, y tú eres la más chica y traes ideas innovadoras en ese sentido. ¿Cómo manejaron este tema de la dinámica familiar? Sí, la verdad es que no te voy a mentir, fue un tema complicado y desde antes, ¿no? Porque aunque yo no trabajaba full time en Ambrosía, yo veía los números, ¿no? Y mis hermanos que ya trabajaban en Ambrosía para ese entonces, mi hermano era director de una unidad de negocios, mi hermana era directora de otra unidad de negocios, y al final, pues yo les revisaba sus financieros, ¿no? Entonces, desde ahí ya teníamos una relación buena, pero con roces, ¿no? Porque pues al final yo era como la auditora, ¿no? Y aparte yo ni estaba metida en el negocio, entonces como que ellos muy bien pensaban seguro de, ¿qué viene a decirme si el que está chambeando soy yo, la que está chambeando soy yo, ¿no? Entonces, ahí lo que hicimos, y fue mucho mérito de mi mamá, de siempre separar familia y negocio, o sea, nunca tratábamos temas del negocio en reuniones de familia, y sobre todo temas como de decisiones o de este, como resultados o así, o sea, a lo mejor sí del negocio hablando muy abiertamente, ¿no? Pero de cosas específicas, ¿no? Estructuramos con el protocolo familiar una junta de familia que nos veíamos una vez, bueno, primero era más seguido y luego era una vez cada 6 meses. Mi mamá convocaba esa junta siempre y ahí se trataban todos los temas de familia y del negocio y cualquier tema entre nosotros. Y también teníamos un consejo de administración donde todo se trataba ahí con consejeros independientes, no nada más éramos nosotros, ¿no? Entonces, eso ayudaba mucho porque pues teníamos otras personas que también nos exigían, no era nada más dentro de la familia. Y pues lo que aprendimos a hacer es pues no callarnos las cosas, pero decirlas con mucho respeto y, y siempre tratándonos como familia y hablando de buena fe. Y eso gracias a mi mamá, que siempre nos recalcaba son hermanos, no se peleen, resuélvanlo bien y siempre, luego la hacía de mediadora porque a veces sí nos agarrábamos del chongo y la hacía de mediadora y nos volvía a juntar y todo eso, pero fue un tema de pues organizarnos, de poner reglas muy claras y puntuales, con métricas específicas, y, y de mantenernos siempre en esa misma línea, ¿no? Eh, por ejemplo, teníamos en el protocolo familiar cosas como quién puede trabajar en la empresa, en qué puestos, con qué sueldos, con qué prestaciones, qué requisitos debe tener esa persona para trabajar en la empresa, qué resultados tiene que entregar, cómo, cada cuánto, y también en ese protocolo familiar, ser parte de esta familia y qué privilegios te da ser parte de la empresa, ¿no? Y siempre entender que una cosa es ser empleado, otra cosa es ser accionista y otra cosa es ser familiar, ¿no? Y siempre hacernos ver que ciertas cosas se te dan porque eres familia,
pero otras cosas se te dan o se te exigen, tienes ciertas responsabilidades o beneficios por ser empleado. Y entonces ahí estaba muy claro, si eras empleado tenías esto, esto y esto. Si no eras empleado, no tenías esto, esto y esto, ¿no? Pero por ser familia tenías esto y esto y esto aparte, ¿no? Toda esta travesía suena maravillosa y parecería muy fácil, pero si quieres desde el punto de vista de una recomendación o consejo a aquellos que nos escuchan y que no han puesto estas reglas o que están pensando que es importante poner estas reglas, ¿qué tan complejo fue para ustedes y cuánto tiempo les tomó? Pues nos tomó, yo creo que fue un esfuerzo constante, no fue de un día para el otro. Teníamos, como te decía, un consejero en temas de negocios, que creo que es muy importante para ayudarte a ver las cosas desde otra perspectiva y para ayudar a mediar y a decirte las mejores prácticas y qué sí se debe hacer, qué no se debe hacer, y si hay algún conflicto, ayudarte también a resolverlo. Entonces, siempre tener una persona externa creo que es súper valioso. También teníamos un abogado corporativo que veía temas más legales y cosas así, por ejemplo, el protocolo familiar, ¿no? Y también nos preparamos, o sea, mi mamá nos llevó y tomamos varios cursos de empresas familiares en el IPADE y en otros lugares, ¿no? Y entonces ahí juntos trabajábamos en cuáles son nuestros objetivos, cuál es el propósito, o sea, y tanto de la empresa como de la familia, y entonces ahí negociábamos y nos poníamos de acuerdo, y yo creo que nos tomó fácil 5 años, o sea, antes no fue, ¿no? Y son cosas que seguimos revisando hasta la fecha, ¿no? Que llevamos 20 años de la muerte de mi papá y seguimos hablando de ese tipo de cosas y a veces, no, pues alguno es de, yo tengo una propuesta para actualizar el protocolo familiar y quiero proponerles esto y esto y esto, entonces se convoca una reunión y lo revisamos y muy formales, etcétera, etcétera, y seguimos manteniendo ese rigor, ¿no? Aunque ya pues estamos en otras etapas de nuestras vidas y de la empresa también, pero seguimos siendo súper ordenados en ese sentido. Y regresando un poquito a la historia, tú te integras realmente a trabajar full time en 2017. ¿Y cuál va siendo la sorpresa que en 2019 nos toca la puerta o principios de 2020 la pandemia, algo que nadie tenía visualizado? Y eso trae otra turbulencia en la gestión de la familia y del negocio. Y llévanos rápidamente en esta travesía, porque sé que hoy ya tus hermanos no trabajan en el negocio, ya no viven en México. ¿Cómo fue esta parte y esta transición tú hacia ser la directora general del negocio y tu mamá salirse de la operación del mismo? Sí, pues mira, yo entré a trabajar en 2017 y el pitch que les hice a mi familia fue, denme chance de ser la directora de todos los negocios que no son el core business de Ambrosía, ¿no? Entonces, todos los negocios que no son eventos ni la escuela de gastronomía, ¿no? Todo lo que hemos ido creciendo por fuera o que no está bien manejado o enfocado o que nada más lo hemos agarrado porque nos ha llegado, ¿no? Entonces, en ese momento empiezo a trabajar ahí y lo que hago es demostrar resultados, crecer el negocio, lo crecí exponencialmente, abrí muchas más líneas de negocio, lo hice muy rentable hasta que esa parte del negocio pasó a ser el 45% de los ingresos del grupo. ¿Y en ¿no? tan solo qué año y medio? Entonces, sí, como en 2 años. Sí. Entonces, uno ahí, pues, demostrar resultados. Cuando llegué a ese momento y me empecé a involucrar en más cosas de otras áreas, o me empecé a querer involucrar en otras cosas de otras áreas, que ya no era nada más lo que yo veía, fue que también le piché a mi familia que me dieran la oportunidad de ser la directora general, ¿no? Entonces, otra vez hice todo un pitch, una estructura, un plan de acción, un plan de negocios, varias cosas así y al consejo de administración.
me dieron la oportunidad. Entonces, en 2019 me vuelvo CEO. En ese momento pasan a reportarme a mí mis dos hermanos Qué y difícil, yo ¿no? a reportarle a mi mamá. No una decisión fácil, ¿eh? No, y sí fue difícil. A mi hermano le costó mucho trabajo porque pues como de repente le voy a reportar a mi hermana chiquita. Y lo tuvimos que trabajar, platicar. Yo tuve que ser muy empática con él, de entender su posición, de que él llevaba muchos años antes que yo trabajando en el negocio. Entonces, pues no se lo restregaba en la cara, o trataba de las juntas de reporteo, pues ser muy sensible al tema. Y pues demostrar que era para beneficio de la empresa, ¿no? Entonces, pero sí fue difícil y no lo recomiendo, pero pues si lo vas a hacer, algo que creo que es súper importante es tener conciencia y empatía de cómo el otro se puede estar sintiendo con lo que está pasando y entonces no nada más, ay, pues no me importa, o sea, pues yo me lo merezco y aquí estoy, sino que, pues sí, aunque me lo merezco y aunque, todos estuvieron de acuerdo y así, voy a ser empática en que es una situación difícil para él, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante, siempre poner a la familia primero, es importante. Y luego ahí, este, quitamos a la directora general que llevaba pues 30 años en Ambrosía, y entonces se abren todavía otros retos, ¿no? Que ella me reportaba a mí en ese momento ya, pero pues también ahí se abren otra serie de retos. Y luego llega la pandemia. Entonces llega la pandemia cuando yo llevaba menos de un año de haber tomado la dirección general, de que mis hermanos pasaran a reportarme a mí, de haber quitado a una directora que había operado el negocio desde antes de que muriera mi papá. Y yo sí sentí que dije, no manches, no manches, que voy a quebrar yo el negocio. La del MBA de Harvard, ya sabes, según que se preparó mucho, la que, ya sabes, voy a quebrar el negocio el primer año que agarré la dirección general. Y sí, por circunstancias chance y externas y así, pero porque en la pandemia se nos cayeron los ingresos al 80%, ¿no? Ok. Y durante mucho tiempo. Eh, Dije, o sea, casi que qué irónico, qué horror, no sé qué, pero así. El punto es que una de las cosas que tuve que hacer en ese momento fue hacer un recorte de personal durísimo. eh, a las otras personas que nos quedábamos, bajarnos el sueldo al 50%. Y dentro de ese recorte de personal, recorté a mis hermanos. O sea, No una obviamente fue decisión fácil, me imagino. consensuado. No una Para mí decisión fácil, sí, ¿verdad, Ale? para mí sí, porque yo soy muy de números, costos, no da, te tengo que quitar, pero para ellos yo creo que no fue tan fácil, ¿no? Porque para mí hacía mucho sentido, o sea, no me alcanza para pagarles sueldos caros a estas personas y no los necesito ahorita porque pues todo está cerrado. Pero pues cuando luego te pones a pensar, pues esas personas son tus hermanos, pues está complicado, pero pues así fue, obviamente platicado con mucho respeto y todo eso. Y fue de, a ver, la empresa ya no les puede pagar, eh, pero pues la familia, o sea, es la familia, ¿no? Entonces de la empresa no puede salir, pero pues luego vemos cómo de la familia lo hacemos, ¿no? Este, y en ese momento mis hermanos también decidieron irse a vivir fuera con sus hijos, aprovechar la oportunidad, siempre habían querido que sus hijos tuvieran la experiencia de vivir fuera de México, aprender un idioma de forma nativa o como se diga eso. Y entonces aprovecharon la oportunidad y se fueron a vivir a Canadá. Entonces no nada más los recorté, sino los exilié. ¿Y tu mami? Qué horror. A mi mamá la dejé en su puesto.
Oye, Mi hoy mamá en ese yendo un entonces. poquito hacia adelante y tratando de llegar un poquito a conclusiones. Hoy sé que ya transitó tu familia hacia tener un CEO, no de la familia, ¿no? Con ciertas habilidades. Tú pasas hoy a ser la presidenta del consejo de administración, ¿no? Me imagino que también fue una conversación interesante, compleja con tus hermanos y con tu mamá de dar este paso en el proceso de la institucionalización para poder atacar otros mercados, otros productos, otros servicios. ¿Cómo se dio eso? Sí, entonces, de ser la CEO y tomar ese rol de directora, eh, después de 5 años, el año pasado, en 2024, eh, me doy cuenta que, y sobre todo con varios otros proyectos que yo traía, y después de trabajarlo en terapia y todo así, me doy cuenta que este, no soy la mejor persona para llevar la dirección general de esta empresa, ¿no? Me doy cuenta que no tengo las habilidades ni operativas para llevar el día a día de la empresa, ni me gusta. Ok. Y primero fue como una introspección y fue como primero aceptármelo a mí misma, de todo esto que me costó varios meses y después, una vez que me di cuenta, híjole, creo que yo no estoy siendo lo mejor para Ambrosía, este, y digo, ok, pues le tengo que decir a mi familia, ¿no? Entonces fue como salir del closet otra vez, así de, ahora, les tengo que, yo decía, es que ¿cómo les voy a decir? Que después de 10 años o 15 años de prepararme para este puesto, de que, reestructurar toda la empresa, de que mi hermano no tomara la dirección general, sino yo. Y ahorita, cuando ya soy la directora, ya tengo lo que siempre había querido y así, les voy a decir, oigan, siempre ya no lo quiero. O sea, se me hace terrible. Entonces, primero tuve que trabajar mucho en eso. Y luego me di cuenta que al contrario, yo aceptándolo era lo mejor para el negocio, ¿no? Entonces, yo proceso las cosas medio rápido y entonces esto fue tipo en septiembre, octubre del año pasado, no, del 2023, Ujú. del 2023. Y entonces, después de estructurar muy bien mis ideas y de cómo lo iba a presentar, hace cuenta que vuelvo a pedir una junta de familia y, y les digo, oigan, yo creo que yo ya no soy la mejor persona para este puesto y yo creo que por el bien del negocio deberíamos de empezar a buscar una persona externa que lleve las operaciones mucho mejor que yo. Al principio fue un shock de todos, sobre todo de mi mamá, que se estresó muchísimo porque dijo, no, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y qué? ¿Me meteré otra vez yo? No, no te puedes ir, ¿cómo te vas a ir? Y así. Y ya después fue que le fui explicando por qué era una buena decisión, ¿no? Y una de esas cosas era que me di cuenta que yo era mucho mejor para Ambrosía cuando yo estaba en el consejo nada más, ¿no? Era mucho más exigente con los números, pedía más resultados, empujaba más al crecimiento. Y cuando yo era la directora, no había nadie que hiciera esa labor de exigirme a mí. Entonces, y yo no me exigía a mí misma, porque luego es difícil, pues si te das cuenta que Ujú. crecer 20% cada año, no es tan fácil, no te vas a poner un presupuesto de crecer Claro. 20% cada año, ¿no? No te vas a... Entonces era como pensar eso y dije, no, pues al contrario, yo necesito regresar a ser esa figura Ujú. y más bien tener a alguien que tenga mucho más experiencia que yo en esta parte operativa, ¿no? Eh, y que pueda traer nuevas ideas, esté más fresco. Yo, la verdad, en la pandemia y los 3 años de la pandemia,
me quemé por completo de aquí, o sea, fue mucho estrés para mí y acababa agotada, o sea, no me podía levantar en las mañanas, o sea, me pegó mucho el estrés de la chamba y eso también yo creo que tuvo que ver en que a los 5 años de llevar el negocio dije, ya no puedo, ¿no? O ya no es lo mejor, no debería de seguir aquí porque no es lo mejor para el negocio. Entonces, después de que les platiqué eso, lo platiqué con el consejo y estuvieron de acuerdo y entonces empecé un proceso de reclutamiento que duró bastante tiempo, casi 8 meses, súper exhaustivo, donde entrevisté a muchas personas, pero aparte todo el consejo entrevistó a varios candidatas, y al final, en junio del 2024, contratamos a Maricruz Arrubarrena como directora general, yo tomé el puesto que todavía tenía mi mamá de presidenta ejecutiva, corrí a mi mamá. A ver. La nombraste presidenta honoraria. La dejé de presidenta honoraria sin sueldo de la empresa. Pero sí, y entonces termino este ciclo de institucionalización de la empresa, donde nadie de la familia ya, más que yo, estamos metidos en la operación del día a día del negocio, ni yo, de hecho. ¿Dónde ves Ambrosía y para tu familia para los próximos 20 años? Pues es a lo que me he preguntado mucho, o sea, yo quiero seguir creciendo este negocio, haciéndolo más eficiente, teniendo más clientes, siendo el referente de la industria gastronómica en México, no nada más para banquetes, pero para otros, para otros tipos de servicios, pero siendo muy honesta, mis hermanos ya llevan 5 años viviendo en Canadá. Están felices. Tengo 5 sobrinas, viven felices allá. Yo no creo que vayan a regresar. Yo no me veo viviendo en México tiempo completo a largo plazo. Entonces, yo creo que en un futuro, el futuro de esto es seguir creciendo el negocio y a lo mejor en algún momento tomar la decisión de venderlo. ¿Qué sería este concepto de pasar de ser una empresa familiar a una familia empresaria en donde se mantienen juntos todavía, gestionando ya sea patrimonio o negocios operativos desde un tema de consejo, pero siempre juntos como familia haciendo cosas, ¿no? En una nueva etapa. Sí, sí, sí. La verdad, a la fecha yo sigo llevando todo el family office y el patrimonio familiar, las decisiones de inversión y todo eso. Y estamos incursionando en Canadá con otros negocios, con Boc, que es nuestro salón de fiestas y ludoteca para niños, lo estamos abriendo allá, ya tenemos 2 sucursales, vamos a ir por la tercera. Y estamos invirtiendo en diferentes industrias, ¿no? Yo manejo toda la parte de las inversiones y hemos ido invirtiendo en otros negocios. Entonces, sí, más bien lo veo así y continuar siendo una familia empresa o empresaria, pero no necesariamente ligado a una sola empresa operativa. Claro. Oye, tratando de llegar a conclusiones, Ale, ¿qué recomendaciones y aprendizajes le podrías dar a la gente que nos escucha y nos ve, que tienen empresa familiar o que son familias empresarias o que son family office? ¿De qué lecciones aprendiste desde lo familiar y desde lo empresarial y desde lo patrimonial? ¿Y qué no harías? Lo primero es siempre tener una planeación de sucesión. Nunca sabes cuándo lo vas a necesitar y siempre es mejor tener algo preparado o planteado o decisiones tomadas o por lo menos
platicarlo en familia, ¿no? ¿Qué hacemos si pasa esto? ¿Qué nos gustaría hacer cuando entre alguien al negocio, ¿no? O sea, realmente tener esas pláticas y ni siquiera lo tienen que poner todo en papel ni nada, pero por lo menos ir tocando esos temas y debatiéndolo y platicándolo. La otra cosa que recomiendo es preguntar cómo lo hacen otras empresas, ¿no? Cómo lo hacen otras familias, ya sea con un asesor de empresas familiares, ya sea con amigos, de cómo lo están haciendo. O sea, tener esas conversaciones, ¿no? No es tabú ni, a ver, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo te gustaría? ¿Tú qué estás pensando? Todas esas conversaciones, pues, son súper importantes. La otra es siempre pensar que, o sea, de verdad, quitarse ese chip de que por ser familiares tienen que a fuerza entrar al negocio familiar. No necesariamente la familia es la mejor persona para tomar esos puestos y en la mayoría de los casos no es la mejor persona, o sea, es hasta la peor. Entonces, el hecho de que sea un familiar entrando a ese puesto no significa que van a cuidar más el negocio. O sea, luego tenemos estas ideas, no, es que nadie como la familia para cuidar el negocio, no es cierto, no es cierto, puedes poner otros incentivos y otras cosas y le puedes hacer mucho daño al negocio, nada más forzando o asumiendo que porque es familia tienen que a fuerza trabajar en la empresa. Otra cosa es ponerle el mismo estándar a un familiar para entrar al negocio que a cualquier otra persona, ¿no? No dar pases, no dar free passes. Creo que eso también, porque le haces un daño a la persona y al negocio y a la familia, porque o no te va a dar los resultados que necesitas o no le vas a poder exigir de la misma forma, o si se acaba la empresa familiar no va a poder conseguir una oportunidad igual y mantener su estilo de vida, por lo menos de la familia, y pues vas a acabar haciendo mucho, mucho daño. Entonces, sí le tienes que poner esos mismos estándares a quien sea para entrar a la empresa, no importa si es familia o no es familia, ¿no? Recomiendo hacer un protocolo familiar, que lo único que es son las reglas del juego de la familia. ¿Cómo nos vamos a regir? Cuando haya que tomar decisiones, ¿cómo se van a tomar? ¿No? O sea, no tiene que ser algo súper complejo de abogados y de todo, pero es a lo mejor nada más poner en papel qué vamos a hacer cuando pase esto, qué cosas tienes derecho si eres familia y a qué cosas no, ¿no? ¿Qué más les diría? Híjoles, miles de cosas. Siempre, siempre, siempre a los jóvenes tengan un trabajo fuera de la empresa antes de entrar a la empresa familiar. O aunque ya hayan entrado, tómense un tiempo, salgan, se vayan a trabajar a otro lado y luego regresen. Eso les va a aportar muchísimo valor, tanto a ustedes como a la empresa y a la familia, ¿no? Aprender, ver cómo se manejan otras empresas en otro lado, etcétera. Y, y pues, digo, a los jefes o jefas de familia, es la verdad, tomen en cuenta las personas que están en la familia y dividan muy bien si es, o sea, los roles y los beneficios a los que te dan acceso cada rol por ser familiar, que es muy diferente por ser empleado y que es muy diferente por ser accionista, ¿no? No porque ser familia tengo que tener todo esto, no porque ser familia tengo que tener un sueldo de la empresa si no trabajo en la empresa, aunque el hermano sí trabaja en la empresa, no. Son tres cosas muy diferentes y hay que separar las tres. Pues no sé, te puedo seguir y seguir y seguir. Gracias, Ale. Mira, has tocado puntos importantísimos desde el punto de vista de familia, de negocio y de patrimonio. Y estoy seguro que ustedes, como familia empresaria que están haciendo esta transición, que también toma tiempo, pues veremos una ambrosía para las próximas décadas, no necesariamente, no sé si en manos de los Ríos,
¿no? Pero sí perdurando en el tiempo y sobre todo yendo en contra de la estadística, ¿no? Donde pues normalmente en el primer brinco generacional el 75-80% desaparece y en el siguiente brinco generacional casi el 80% desaparece. Yo creo que lo primero que hay que hacer la tarea, hay que adelantarse a los tiempos y haciendo una analogía de las reglas, es decir, si te sentaras a una partida de póker, pues te explica primero las reglas. Si no hubiera reglas no podríamos jugar, ¿no? Y yo creo que los negocios, poco a poco hay que ir adecuando las reglas a los tiempos, a las circunstancias y a las generaciones. Justo lo resumiste perfecto. Oye, Muchas pues, gracias por la plática, Alex. Te mando Espero un beso que les enorme. sirva Gracias nuestra por experiencia. todo. Gracias por todo y te agradezco infinitamente el abrir tu corazón y tu empresa y tu familia para compartir estas experiencias con otras familias como tú. Claro que sí, Alex. Un abrazo. La historia de Alejandra Alex Ríos no es solo la historia de una hija que tomó el relevo. Es la historia de una familia que decidió sobrevivir con dignidad, transformarse con valentía y crecer con visión. Estas son las grandes lecciones que nos deja. El liderazgo puede surgir de donde menos se espera. La madre de Alex, sin ocupar nunca el centro del escenario, se convirtió en la columna vertebral de Grupo Ambrosía cuando más se necesitaba. Separar familia de la operación no rompe la unión, la protege. Alex tuvo el valor de pedirle a sus hermanos que salieran de la operación para poder construir una empresa más sólida, clara y profesional. Delegar en talento externo no debilita el legado familiar. Hoy Ambrosía cuenta con un CEO no familiar, como muestra de madurez e institucionalidad y confianza en el futuro. El liderazgo, en este caso femenino, transforma desde el fondo, con empatía, firmeza y estrategia. Alex ha sabido honrar a su padre, empoderar a su madre y marcar su propio camino. Grupo Ambrosía no solo sigue vivo, hoy, gracias a su evolución, está más vigente que nunca. Si algo de este episodio tocó tu historia, tu empresa o tu familia, suscríbete, compártelo y acompáñame en este viaje. Porque construir un legado que trascienda no es un destino, es una decisión que tomamos todos los días. Nos encontramos en el próximo episodio con nuevas voces, nuevos desafíos y la misma pasión por el futuro compartido.